Yo me acerqué hasta tu vera, con miedo, ¿por qué negarlo? En las sienes me latían 52 desengaños, gris de paisaje en los ojos, risas sin sol en los labios, y el corazón jadeante como un pájaro cansado. Yo me acerqué hasta tu vera con miedo, ¿por qué negarlo? Te reventaba en la boca un clavel de 20 años y en la mejilla un suave melocotón sonrosado. Cuando dijiste te quiero, fue tu voz igual que un caño de agua fresca en una tarde calurosa de verano. Se me echó encima el cariño, lo mismo que un toro bravo, y quedé sobre la arena muerto de amor y sangrando por 4 besos lentísimos que me brindaron tus labios. De la sien a la cintura, de la garganta al costado, qué boda sin relicorio sobre la hierba del campo. Qué marcha nupcial cantaba el viento sobre los álamos, qué luna tan grande y redonda iluminó nuestro abrazo. Y qué olor el de tu cuerpo a trigo recién cortado. El pueblo, a las 2 semanas, hizo lengua en los colmados, en las barandas del río, en la azotea, en los patios, en las mesas del casino y en los surcos del arado. Un hombre que peina canas y que le dobla los años. Es cierto que peino canas, pero en cambio, cuando abrazo soy lo mismo que un olivo, igual que un ciprés sonámbulo. Cristobalón de aguas puras que atraviesa el río a nado, si ve en la orilla unos ojos o una boca hecha de nardos, para cortarle el suspiro con el calor de mis labios. Que me escupan en la frente, que me pregonen en bandos, que vayan diciendo y digan, tú conmigo, yo a tu lado respirando de tu aliento, yendo al compás de tus pasos, refrescándome las sienes en la palma de tu mano. Centinela de tus sueños, hombro para tu descanso, Cirineo de tus penas y San Juan de tu calvario, para quererte y tenerte en la noche de mis brazos. ¿Qué importa que haya cumplido 50 y pico de años? ¿En qué código de amores, en qué partida de cargos hay leyes que determinen la edad del enamorado? En cariños no hay fronteras, ni senderos, ni vallados. Que el cariño es como un monte con un letrero en lo alto que dice solo te quiero y colorín colorado. Buenas tardes, amigos de Literatura Visión, compañeros de trabajo, miembros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, en otro encuentro con Literatura Visión. Me acompañan, como siempre, nuestra consejera dentro de la directiva, la señora y profesora María Josefa. Saludos. La secretaria general de nuestra academia, contador de la Academia Profesional de Comercio, buenas tardes a Aurea, todos. Y bueno, una servidora. Y Rosalía de la Soledad, nuestra presidente. Bueno, eso ya todos lo saben porque casi siempre con quien tratan y con quien conversan y se comunican más directamente es con Rosalía. Rosalía está siempre a la disposición de todos ustedes. Cuando no les puedo atender de momento, por algún motivo será, pero siempre con un motivo que no es posible arreglarlo. Ustedes son los primeros en la vida y en la academia de Rosalía. Y bueno, sin más alarde ni más cuentos, vamos a comenzar con este programa del día de hoy, que no es más y nada menos que la secuencia de los primeros 2 programas atrás, donde comenzamos con el ciclo de los análisis de la narrativa o de la novela. Ya la semana pasada
tocamos el tema de los géneros para poder analizar una narrativa, y siguiendo el curso literario para llegar a estos análisis, vamos a trabajar hoy con los movimientos literarios, qué son, de dónde vienen, cómo se hacen, cómo surgieron y cuál es la historia de este tipo de género o de este tipo de situación que tenemos que averiguar dentro de los análisis cuando estamos trabajando en una novela determinada. No importa el tiempo histórico en que fue escrita, puede haber sido hace 40 años, pero vamos a hacer un ensayo, un análisis de una novela, o puede haber sido escrita hace 400 años. De todas formas, cada una está centrada o encaminada dentro de un movimiento determinado, y ahí es donde vamos para ilustrar en este seminario cuáles son y qué son los movimientos literarios. Entonces, seguimos el proceso del programa, el curso del programa, y decimos que así como existen los movimientos artísticos en general, los movimientos literarios son las distintas tendencias históricas y estéticas que conforman la historia de la literatura. Diferentes corrientes, géneros o estilos literarios que se han dado a lo largo de la historia. Es decir, nos referimos a las distintas vertientes literarias que a lo largo de la evolución histórica de este género artístico han surgido en las distintas regiones del mundo. A lo largo de la historia, la literatura ha sufrido grandes cambios y transformaciones propias de cada época y cultura. Por eso se suele hablar de distintos movimientos literarios en un intento de realizar una clasificación general de las distintas etapas por las que ha evolucionado la literatura. Han existido muchos movimientos literarios, algunos más populares que otros, algunos más duraderos que otros y algunos más influyentes que otros en el modo y en el resto del mundo. Comprende la literatura. Muchos de ellos fueron muy revolucionarios y a menudo estuvieron acompañados de variantes similares en otras artes, como la pintura, la música o también en la filosofía. Esto no significa que necesariamente se pusieran de acuerdo, se conocieran o incluso se sintieran en su momento parte de un mismo sistema. Aunque esto ocurre en algunos casos, en general, estas características distintivas son los términos con los que los especialistas interpretan y organizan la historia en la literatura. Así que resumiendo, diríamos que los movimientos literarios son aquellas tendencias que reúnen a los escritores en grupos que comparten un estilo o un objetivo en común y constituyen las tendencias artísticas literarias que surgieron en épocas diferentes de acuerdo con los acontecimientos históricos circundantes y los estudios filosóficos del momento. Existen varios tipos de movimientos literarios, así que vamos a abarcar algunos de ellos. No existe propiamente una clasificación de los movimientos literarios, pues cada uno tiene su espíritu propio, su contexto propio y su propia historia. Sin embargo, uno podría organizarlos por sus características o rasgos esenciales que nos permitirán comprender la razón de los movimientos y qué es lo que los define como tales. Por ejemplo, un movimiento literario se organiza bajo una doctrina común, ya sea que se proponga una nueva forma de enfrentar el ejercicio creativo, replantearse la literatura como una ruptura, dar voz a nuevos fenómenos o entender de otro modo el papel del autor. Los movimientos literarios están dotados de un sentido particular, de manera
que no hay uno igual al otro. Esto se debe a muchos factores que dialogan en el proceso, como lo son el contexto, las influencias artísticas, el pensamiento colectivo e individual, el espíritu de la época, entre otros aspectos. Además, se puede afirmar que otra característica fundamental de los movimientos literarios aparecen en un contexto y época determinados. Estos surgen durante un momento de florecimiento artístico en otras áreas, es decir, muchos de los movimientos literarios estuvieron acompañados del desarrollo de otras artes como la pintura, la música o la poesía. Otra característica de los movimientos literarios es que no están sujetos a una línea temporal estricta. Es decir, puede haber textos literarios que en distintas épocas pueden coincidir con características propias de movimientos anteriores y se clasifican dentro de ellos. Pero, ¿cómo podemos ordenar de manera lógica y formal los movimientos literarios dentro de sus formas de producción? Los movimientos literarios se organizan por momentos históricos. Sin embargo, es necesario aclarar que los movimientos literarios surgen a partir de la crisis de pensamiento, muy importante, que se va dando y tienen como intermediario el pensamiento del hombre. La realista, en donde la razón, la cual se sobrepone por encima de la idea. La razón, la que está por encima del sentimiento. El hombre que está en el centro. La idealista, en donde sobrepone la idea por encima de la razón. El sentimiento que está por encima de la razón. Tiene una visión teocéntrica. Cada movimiento literario está dotado de un sentido propio y reconocible, generalmente en diálogo o contraposición a la tradición literaria del momento o al espíritu general de su época. Esto se debe a que el movimiento se rige por algunos principios o fundamentos compartidos por sus autores, aunque expresados de manera individual. Así tenemos que los movimientos literarios suelen tomarse la siguiente clasificación cronológica: clasicismo, medieval, renacimiento, barroco, neoclasicismo, realismo, romanticismo, modernismo, generación del 98, generación del 50, vanguardismo, generación del 27, post-vanguardismo, surrealismo, edad moderna. Vamos a dar un paso rápido para explicar de forma sencilla de cada uno de estos movimientos desde sus inicios. El movimiento clasicistas. Aquellos que propusieron la recuperación de valores tradicionales considerados perdidos en el tiempo. No debe esto confundirse. Sin embargo, es un movimiento global que surgió del siglo V a.C. al 5 después de Cristo, que se caracteriza por la búsqueda constante de la perfección en los aspectos físicos del hombre. Este movimiento se centra fundamentalmente en la antigua Grecia y en el Imperio Romano, y se caracteriza por buscar la armonía y el equilibrio entre el fondo y la forma. Movimientos literarios, movimiento medieval. Este movimiento se produce entre el siglo
V y el siglo XV, centrado principalmente en Europa tras la fragmentación del Imperio Romano. No solo es importante la literatura que se creó entonces, sino lo que supuso a nivel histórico, puesto que dio lugares a las diferentes lenguas romances que han llegado a nuestros días. El movimiento vanguardista, aquellos que propusieron una ruptura expresa y voluntaria con los cánones literarios que eran aceptados en su momento, o sea, que aspiraron a ser revolucionarios y a crear algo nuevo, a innovar. También pueden clasificarse de acuerdo con su inscripción en los grandes movimientos intelectuales de la humanidad, como lo fueron o lo es el Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento es uno de los movimientos culturales más importantes y reconocidos a nivel internacional. Surgió durante los siglos XV y XVI en Italia, desde donde se propagaría su influencia por toda Europa. Este movimiento se caracterizó por el auge de las artes y la importancia central que toma el hombre, lo que derivó en una concepción novedosa acerca del mismo y del mundo. Es una ruptura completa, aunque gradual, con la oscuridad del medioevo, rompiendo lo estructural para valorar el humanismo y el naturalismo. Uno de los grandes hitos históricos que suceden durante este periodo es la invención de la imprenta en el siglo XV, lo que determinó que la literatura estuviera al alcance de muchas más personas. A su vez, este hecho también promovió y propulsó la aparición de las primeras asociaciones de lenguas para el cuidado de la ortografía y la gramática. El movimiento literario del Barroco es un movimiento que se origina en el siglo XVII. Continúa hasta principios del XVIII, en función de cada país, lo que muchos definieron como una extensión del Renacimiento. Este movimiento surge en un momento de grandes disputas religiosas y políticas, donde se pone en juego los estados absolutistas frente a los burgueses que comienzan a dar los primeros pasos hacia el capitalismo. Normalmente se suele describir este movimiento como una visión negativa del mundo, debido a las diferentes crisis que se estaban dando lugar a gran escala. Deciros que comenzó en Europa Occidental, pero se extendió a diferentes zonas de Latinoamérica debido al colonialismo. Durante este periodo, y en los textos se plasma sobre todo el sentimiento de pérdida de fe, de negatividad, de dramatismo que juega en algunas ocasiones con el suicidio y la tortura. Una vida atormentada por unos sentimientos idealizados que jamás serán correspondidos. La política absolutista tendrá mucho que ver con las influencias a los que se ven sometidos estos autores, pues predomina el sentimiento de desengaño que vivió la sociedad de aquella época. Movimiento del neoclasicismo. Movimiento del neoclasicismo surgió en el siglo XVIII, que representa la vuelta a los valores clásicos griegos u romanos, en busca de su equilibrio y serenidad, también conocido como el siglo de las luces. Este movimiento literario se caracteriza por el culto a la razón, lo que genera un rechazo hacia lo religioso y un auge a los estudios de las ciencias, desde el naturalismo hasta el desarrollo del mundo científico.
Época contemporánea, siglo XIX al XXI. En esta época podemos encontrar los movimientos que comprende la literatura, que responde a movimientos tan importantes como el romanticismo, el realismo y el modernismo. Movimiento del romanticismo es el movimiento que surge en la primera mitad del siglo XIX. Me hace acordarme mucho de mi madre, y nace como la contraposición de la Ilustración, dejando a un lado la razón para dar prioridad a los sentimientos. No hay una descripción básica de este movimiento más allá de lo mencionado, pues en cada país se vive de una manera diferente la belleza, la naturaleza y la vida en sí misma. En esta época, las leyendas comienzan a tener un gran auge dentro del mundo de la literatura, al igual que de las autobiografías, la novela histórica y las novelas, a su vez, de terror, a su vez. También se comienzan a crear las novelas por entregas o folletines. Eso me hace acordarme de mi mamá, porque mi mamá tenía prohibido específicamente leer los folletines. El romanticismo obedece a los mismos preceptos filosóficos que las otras artes que se inscriben en el mismo gran movimiento, nacido durante el siglo XVII y considerado muerto en el XIX. Se trataba de una literatura que valoraba por encima de todo la sensibilidad del autor, especialmente en la poesía, y que se alejaba del mundo racional y cosmopolita del realismo. Se preferían los imaginarios nacionales, leyendas, mitos, tradiciones y los relatos en los que la interioridad de los personajes era lo más importante. El movimiento literario del realismo es un movimiento que define la segunda mitad del siglo XIX y que supone el acercamiento de la literatura a la realidad social, siendo el decaimiento de las ideas románticas anteriormente descritas. Este movimiento, que surge en Francia, es la irrupción de los escenarios cercanos al lector, tratando temas de su vida diaria o sus preocupaciones, todo ello en un lenguaje popular que permite el acceso de todo lector. A su vez, el escritor deja la exaltación de lo romántico por el análisis y la crítica, manteniendo una visión objetiva de aquello que describe. La escuela literaria del realismo se mantuvo influenciada por los ideales filosóficos de las Ilustraciones francesas. Su concepción de la literatura aspiraba a un arte capaz de representar fielmente la realidad, por lo que entró su atención en la narrativa, especialmente la novela, empleando un lenguaje preciso, meticuloso, así como narradores objetivos desinteresados por el mundo de las emociones. El surrealismo. La literatura surrealista fue mucho más variopinta que las que hemos descrito, ya que agrupó generalmente poetas y dramaturgos más que narradores. Como el resto del movimiento artístico que involucró la pintura, el teatro, el cine y los escritores surrealistas buscaban reproducir en la obra el estado de sinsentido aparente del sueño, con sus conexiones misteriosas y su creatividad salvaje. Valoraban la locura, el delirio y la ruptura de las formas, por lo que fueron asiduos practicantes de las técnicas del cadáver exquisito, por ejemplo, o de la escritura automática. Movimientos literarios
del modernismo. Surge a final del siglo XIX y principios del XX, concretamente entre los años 1880 a 1929. El género más representativo de este movimiento es la poesía, donde se busca lo natural como la clase fundamental para resaltar las creaciones, pero siempre con unos tintes de rebeldía y narcisismo que generan una nueva estética en la métrica. Este movimiento es una muestra del estado de una sociedad desencantada con la realidad cotidiana, una búsqueda completa de la belleza mediante la idealización del amor y la mujer con tintes eróticos, pero también se suele utilizar un tono melancólico, aunque lleno de vitalidad. Volvemos a ver un intento de escape del día a día a través de la belleza de la literatura. Sin embargo, no debemos confundir el modernismo con el movimiento filosófico de la modernidad, pues el modernismo fue un movimiento literario sumamente importante en el siglo XIX. Surge en América Latina, aunque muy influyente en España, tanto así que se le conoció como la Vuelta de las Carabelas, ya que su forma de escribir, preciosista, clasicista y barroca, fue imitada en España. Los modernistas aspiraron a una renovación del lenguaje literario, introduciendo cierto preciosismo en sus formas temáticas, especialmente desarrolladas en la poesía. El ejemplo típico de la literatura del modernismo es el poemario Azul del nicaragüense Rubén Darío. La generación del 98. Esta generación del 98 se inicia en el 1898 en medio del movimiento modernista, al que se le llama generación, porque engloba a un grupo de escritores, poetas y ensayistas españoles que vivieron las consecuencias de una crisis a todos los niveles durante esta época debido a las derrotas militares del país en estas fechas. Bueno, ahora saltaríamos sobre después de la generación del 98, que se sucede con la generación del 50, más adelante la generación del 27, para que ustedes, no tenemos mucho tiempo, pero aquí más o menos con la generación del 98 podemos explicar qué cosa es una generación. De todas formas, estos son años anteriores que más o menos ustedes pueden investigar en sus bibliotecas. Como siempre, les recomendamos la biblioteca de Alba Learning, y allí están todas esas respuestas a las preguntas que ustedes puedan tener de acuerdo a este ciclo literario de los seminarios que estamos presentando. Lo que les une en este descontento político que se encuentra en su literatura, donde también vemos un auge de existencialismo, donde se intenta responder a preguntas tan profundas como ¿qué es el hombre? Uno mismo y cuál es realmente su destino. Abunda la crítica en todas las versiones literarias y siempre se usa un lenguaje llano que pueda alcanzar a toda la población. Esto, como quiera que se diga, es algo que insistimos constantemente, porque el trabajo nuestro es llegar a las comunidades, y las comunidades tienen un aspecto cultural muy diferente unos de otros, de manera que el lenguaje que utilicemos siempre que vamos a dar un seminario o que vamos a tratar estos asuntos literarios, debemos utilizar un lenguaje que sea común, corriente, normal, elegante, pero también que sea sencillo para que fuera entendido por todo tipo de cultura o de comunidad de habla hispánica o castellana. El realismo mágico fue un movimiento literario mucho más
reciente, nacido en el siglo XX en la pintura y luego introducido a la literatura. Este tipo específico de realismo buscaba incorporar lo fantástico y maravilloso a sus relatos, sin hacer hincapié alguno en su carácter asombroso, sino contándolo de una manera realista, o sea, cotidiana, desimpresionada. El más conocido exponente de este movimiento fue el colombiano Gabriel García Márquez con su novela, que ya es conocida, 100 años de soledad. Esto es muy importante, voy a hacer una parada dentro de la lectura, porque vamos a considerar que efectivamente hacemos uso de nuestro conocimiento, de nuestro intelecto, y usamos palabras muy estrambóticas para darle un nombre. ¿Qué pasa? En mi caso personal, me he encontrado que hay algunos compañeros, algunas personas que están dentro de estas líneas literarias y me han escrito una carta, por ejemplo, y me han hecho ir al diccionario para encontrar qué quiere decir esta palabra. Una cosa que a veces es simple, sencilla, pero ¿por qué llegar a esos extremos? A mí me produce un poquito de conocimiento, investigamos y averiguamos, pero hay personas que no van allí. Entonces, ¿por qué llegar a esos extremos? Cuando tenemos un idioma tan rico como es el español, el castellano, que no necesitamos palabras rebuscadas para decir una cosa. Tú pones un nombre, por así decirlo, pones una palabra en el internet y pides un sinónimo y tienes 100, 200 sinónimos sobre esa misma palabra, que es increíble cómo nuestro idioma abarca una gran cantidad de sinónimos y de palabras que pueden ser utilizadas en lugar de una palabra rebuscada. Ya cuando vamos a los asuntos, vamos a decir, más profesionales o más administrativos, podemos tocar otro tipo de lenguaje, otro tipo de palabrerías, porque somos personas que estamos dentro de ese ambiente. Pero cuando vamos ya a las comunidades debemos ser, como dice el realismo mágico, con palabras más simples y más específicas. Para concluir, diremos que los movimientos literarios son categorías en que se organiza la historia de la literatura. Sin embargo, en muchas ocasiones fueron propuestos por los grupos literarios, o sea, por agrupaciones de escritores que expresamente se propusieron crear una filosofía literaria entre todos, cada uno a su manera, formando parte de un mismo sistema de manera intencional. Por ejemplo, los surrealistas tenían mucha consistencia de su existencia como grupo artístico, no solo literario, también de artes plásticas, y tenían un conjunto de técnicas de escritura que proponían y empleaban entre todos. En algunos casos estas técnicas fueron novedosas e inauguraron prácticas que luego se siguieron ejecutando pasada ya la época de estos grupos. Es decir, que los movimientos literarios no tienen límites temporales estrictos ni definiciones científicas, como quien clasifica elementos químicos. Un mismo autor puede tener a lo largo de su obra una tendencia literaria inicial y luego cambiarla paulatinamente para terminar inaugurando algo nuevo. A diferencia de otras formas de arte más espectacular y de mayor impacto mediático, la literatura es una forma de arte particularmente lenta. Los libros deben escribirse, editarse, publicarse y darse a conocer para luego ser leídos, apreciados, organizados en movimientos, etc. Por eso, muchos de los movimientos literarios pueden apreciarse solo en retrospectiva. Bien, para finalizar, podemos añadir que los movimientos literarios se distinguen entre sí por su concepción de qué cosa es la literatura o cuál es su propósito o de qué manera específica debe emplear el lenguaje. Del mismo modo, algunos cultivaron más un género literario que otros, ya sea la poesía, la narrativa
o la dramaturgia. Son todas aquellas tendencias que surgen dentro de las artes literarias que van marcando etapas e influyen y desarrollan dentro de la literatura por parte de un grupo de autores. Los movimientos literarios son el reflejo del pensar y del sentir del hombre, que muchas veces coinciden con otros en este fenómeno de creación. Por lo tanto, se agrupan históricamente en géneros, corrientes o estilos que se dan a lo largo del tiempo. El propósito de identificar las diferentes tendencias artísticas en este caso y el que nos ocupa esta tarde en literatura visión los hemos estudiado como movimientos literarios. Y así terminamos esta sección del día de hoy. Esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Yo me sentí muy complacida volviendo a revisar todos estos temas. ¿Y usted, señora? Porque todos estamos complacidos, todos estamos contentos. Yo estoy pero feliz de estar en Literatura Visión. Yo ¿Por qué cada vez que yo hablo usted se ríe si son mis sentimientos? No, porque a veces nos reímos porque tenemos que, bueno, estamos felices, contentos, no tenemos por qué llorar. Ay, Lo opuesto del llanto es la risa, ¿no? ¿Es así, profesor? Sí. Bueno, la risa es el remedio infalible para todos los procesos espirituales y mentales del hombre. es una referencia de las selecciones, ¿te acuerdas? Sí, era muy buen artículo el que editaba las selecciones, hacía un favor a la humanidad. Y yo lo agradecí muchas veces porque me informó a veces de cosas que yo no sabía. Yo era muy joven. Es como un Facebook actual, más o menos. Y aunque alguien dijo que Selecciones era el libro de los falsos intelectuales, The Reader's Digest. Intelectuales, yo creo que eso fue una mala pero nadie se enteró de eso. evaluación del libro, Nadie porque el se libro enteró. era inmejorable. Nadie se enteró de Aún eso. se usaba cuando yo llegué a este país en el año 1968 entre los libros de currículum de estudio de los colleges. Bueno, y vamos a continuar con el programa y vamos a decir algo que faltamos en un principio, porque llegamos con tanto entusiasmo y tanto embullo a arrancar que a veces se nos olvidan cosas, y a mí se me olvidó mencionar que la poesía que escucharon al inicio del programa se titula Romance, es para el amor no hay edad, y este es un poema de Rafael de León y por supuesto recitado por Joan Mora, que ya viene siendo nuestro poeta invitado de cada semana en el inicio del programa. Entonces, ahora vamos a hablar, como siempre, a abrir el espacio para que nuestro asesor cultural y miembro de honor de esta academia, el doctor Luis Alberto Ambrogio, nos traiga un nuevo segmento en el ciclo que él está presentando en este mes de agosto, con su poesía en tiempos de pandemia. Adelante, doctor, bienvenido nuevamente a Literatura Visión, su programa. Hola, Rosalía. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, ya estamos en espera de su presentación en el día de hoy. Nuestros amigos de Literatura Visión están ansiosos de mantener ese tema tan interesante sobre la pandemia que usted nos ha traído desde las semanas anteriores. Bueno, muchísimas gracias, Rosalía, y seguiré pues con el tema, con diferentes aproximaciones. En este caso voy a compartir el poemario que publicó un amigo, colega mío de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, un poemario que salió publicado en España, y en el cual tuve el honor de que me pidiese que le hiciese
el prólogo, como me lo han pedido, por ejemplo, también una poeta de México, de Tijuana, Mary Guzmán, que, bueno, pero hoy voy a hablar de su libro que se titula Pandemia, y que debo decir con humildad, en cierto sentido, que ha sido nominado finalista en el International Latino Books Award, y aparece ahí también como finalista un libro mío. Pero de todos modos nos vamos a concentrar en su libro que se titula Pandemia, Poemas. Es un poemario bilingüe. Alberto Avendaño es un destacado periodista español de Galicia y es hispanounidense. Tiene 3 premios Emmy de la Academia de la Televisión de Estados Unidos, y él fue editor del Tiempo Latino, que es el diario hispánico de Washington Post. En este momento él vino de España aquí, estudió en Texas, vivió muchísimo tiempo en Washington D.C., ahora regresó y reside en este momento en Galicia, así que ha ejercido su carrera profesional en 2 mundos, España y Estados Unidos, y en 3 idiomas, español, inglés y gallego. Junto a los poetas Anton Reixa y Manuel Romón, formó el grupo de comunicación poética Rompente, que pertenecía a la vanguardia literaria en Galicia durante los años de la transición democrática española, del 76 al 83, y ahora que regresó a Galicia lo ha hecho renacer en cierto sentido. Tiene varios libros poemarios en español, y, como dije anteriormente, es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro fundador del Thomas J. Harris Institute for Hispanic and International Communication en la Universidad de Texas Tech, su alma mater estadounidense. Bueno, este poemario realmente es fascinante por la originalidad, por la vuelta a leer, digamos, cómo regresa de su vida de periodista a su yo de poeta. Pandemia, este poemario, es su búsqueda y su expresión poética como una forma única de apropiarse de su destino dentro de inciertas circunstancias. Con una ruptura de la percepción, Avendaño se sumerge en lo que ocurre, tratando de descifrar la vida, luchando contra la oscuridad del encerramiento obligado, llegando al fondo de lo que podría considerarse un abismo, y con la potencia de la sinceridad y pasión poéticas que él nos ofrece, consigue encontrar en su mundo secreto manifestaciones de vida, de amor, de recorridos jubilosos por la tierra. Viaja como toda la poesía desde el amor a la muerte y viceversa. Se ubica dentro de esa historia abundante desde principios de la humanidad, del intercambio de la literatura que todo lo puede con la peste que desafía. Más cercanos en el amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez y la reflexión existencialista de Albert Camus en tiempos de cólera. Sobre la solidaridad humana y su poder redentivo frente a la crisis, como lo hace Albert Camus en su libro de La peste. Bueno, esto lo acabo de leer del prólogo que le hice, que obviamente es mucho más extenso, pero lo que quiero hacer ahora es compartir precisamente algunos de sus poemas y epígrafes que son muy interesantes. En los poemas compartiré solamente fragmentos. El libro comienza con un epígrafe de Joseph Conrad, de Lord Jean, que dice: "The question is not how to get cured, but how to live". La cuestión no es cómo curarse, sino cómo vivir. Y luego también tiene una dedicatoria, un poema a Sumilda,
she knows, Sumilda, su esposa, ella lo sabe, dice, porque viajo a ti y hago que en ti se ahogue el fuego y la pasión se desahogue y un halago haga mímica y desarticule la marioneta que llevamos dentro, porque viajo a ti y permites que los dos nos encontremos entre los signos de puntuación de esta lluvia. Bueno, y como dije, voy a compartir solamente algunos estrofas de sus poemas. El primer poema que encabeza este poemario se titula Confinamiento y tiene un epígrafe de Pablo Dors que dice: detrás del ruido hay una presencia silenciosa y atenta que hace que todo sea hermoso y bueno. Estoy solo, adentro, preso o retirado. Estoy en casa o estoy conmigo. Apartarme es entrar o salir. Al entrar en mí pierdo los ojos, al salir de los demás me ciego. Lo que nos pertenece es invisible. El silencio es un diálogo, el más largo de los intercambios de los significados. El circo del miedo nos arrebata lo elemental, la sed de ser solos. La ansiedad acumula pensamientos y la avalancha de deseos desnuca el sentido. Las palabras que elegimos son enredaderas que debemos aceptar con cuidado para que no nos cubran los espacios del alma, las paredes de nuestro interior, para que no trepen por las alambradas de los deseos, para que no socaven nuestras columnas, que no sombreen nuestras pérgolas, que ahora solo buscan luz sola. Después de beber el vino, observa el pozo, cada día léelo y léete, escribe para ti, escúchate y pide perdón en silencio. Nadie te amenazará jamás si has aprendido a amenazarte primero. La noche del alma sola es un paseo vegetal lleno de vida y regadíos. Podemos mirar la amenaza a los ojos, luchar con su presencia, construir inmunidad o una mampara, una máscara, unos guantes, una bata, pero también descender a la profundidad y atravesarlas, sin opiniones ni arengas, sin gritos de guerra, sin victorias en la agenda, solo caminar por el fondo, no tocar, no abrazar, negarse a recibir, solo ver a ciegas su inconsistencia y salir a la superficie con las manos llenas. Qué lindo. Nada nos une más que estar solos. Wow. Muy interesante. Sí, muy interesante. Y luego hay poemas en el libro sumamente interesantes, originalísimos, como dije al comienzo. Por ejemplo, hay un poema que prácticamente comienza con las palabras iniciales de una cuenta de email, por ejemplo, y cosas así. El último poema del libro, el que cierra el libro, que tiene 6 secciones, solamente, como digo, voy a compartir algunos párrafos o estrofas. Tiene Pandemia, tiene un epígrafe de Led Zeppelin, The Stairway to Heaven, la escalera al cielo. Y dice, en inglés dice: when all are one and one is all, to be a rock and not to roll, and she's buying a stairway to heaven. Cuando todos son uno y uno son todos, ser una roca y no danzar, y ella está comprando una escalera para el cielo. Primero, procuro enumerar todos los miedos y acudir al baño antes de escribir las diarreas confitadas de las que hablara Sara, no siempre con éxito. El váter hace de mí un ser genuflexo, enumerador torpe que recurre al viejo truco de contar por los dedos,
y al salir yo del baño procuro nombrar las cosas, señalar lo que veo en ellas, cosa que me hace llorar en la nuca de los besos, como lloraba Idea Vilariño con su voz de sal rota, y busco así el contacto de naciones indecisas que por el rabillo del ojo miran, como el reloj nervioso de las ranas cronometra a la nada de Adán, follándose el ave de Eva con delicada sufilia. En mí y en el tiempo procuro ver lo que me aflige, la sagaz perturbación del pensamiento a manos del enemigo invisible que me acecha y al que descubro antiguo. Segundo, en toda pandemia resulta imposible comprar una escalera para subir al cielo. Las compras disminuyen y el consumidor que sufre síndrome de abstinencia es víctima de acoso por seres adictos al coitus interruptus. Nadie compra como si el uso cayese en desuso, y las naciones en un gesto filantrópico deciden cortar las manos de sus pobladores y proclamar con severa y mediática alegría la nueva simétrica normalidad del mutilado. El presente es igual para todos, ansiamos las mismas cosas y todos perdemos lo mismo. 3. Para nadar para arriba no es subir al cielo, y los kelpies desembarcan en Escocia mientras en Galicia, sin embargo, los trasnos hacen el confinamiento más llevadero, y además en Estados Unidos Sara triunfa con la elevación del idiota, insuflándole parvadas en vena y enviándole el águila con periodicidad para que le devore el hígado a quien le regaló el fuego. Contra la literatura de sangre y tierra, Jacob van Holdis proclamó Beltende en el cementerio de Sovitor. Poco antes, Europa se había sumido en un circunloquio de meandros. Lenin y Krupskaya vivían delante del cabaret Voltaire y Sara gustaba de masacrar a Yulanov sobre la acera ante un polvoriento tablero de ajedrez. Poco después, solo el fuego calmaría la ser humana. Antes de la pandemia, solo el terror calmaba las pesadillas de abismos infantiles, cuando pozos irreversibles nos condenaban al crematorio o al gulag con la ropa ordenada. Cuarto, y en un epígrafe de Luis García Montero, porque tal vez la vida solo nos quiere dar aquello que después sabe quitarnos. En la luz caída de la tarde es cuando se permiten tus salidas programadas y las miradas reparten pinceladas con alineado sigilio. Solo lo cotidiano sobrevive bajo un cepillo, el resto lo dibuja el ocaso, palpando cuerpos. ¿En qué piensas? Regresa a mí y cuéntamelo todo. La ría se nos ofrece con ojos alquilados, lo vemos todo, lo recordamos todo, lo opinamos todo por un precio. Shakespeare sueña con el cabello ensangrentado de Lady Macbeth, con su culpa, con su hermosísima culpa. ¿Y quién invade nuestros sueños? ¿Quién nos advierte? Nos convertimos en cómplices todos. What shall we do tomorrow? Shall we ever do? ¿Qué deberíamos hacer mañana? ¿Qué deberíamos hacer siempre? Cada vez nos queda menos tiempo, no solo para el final de la vida, sino para el hallazgo. Que nos dejen regresar a nosotros mismos, al lugar que habitamos sin disfraces ni cortadas. Que nos dejen cambiar de rumbo en el regreso. De veras, ¿con qué herramientas, qué tecnología se precisa para el reencuentro? Bueno, con esto concluyo esta pequeña aproximación a este excelente poemario de Alberto Avendaño, como digo, colega de la academia, un gran periodista y escritor.
Y así me despido hasta la próxima semana, en el que seguiré compartiendo hechos relacionados con la poesía y la pandemia. Muchísimas gracias, doctor. Magnífica presentación. Muchas gracias, Rosalía, y a todo el equipo y a todos los que nos escuchan en estas transmisiones. Gracias. Ahora continuemos con nuestra estimada doña María Luisa Aragón, que ella es embajadora cultural del capítulo Reino de España y que nos trae una de sus narrativas muy interesante del Deán Navarro Darás, el Deán del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Bienvenida, María Luisa. Bienvenida. Adelante. Les saluda Marisa Aragón. El relato de hoy es el deán José María Navarro Darás, deán de las catedrales de Almería y de la Catedral de Valencia, fundador de la Cofradía del Santo Cáliz de Valencia, doctor en Sagrada Teología y Derecho Canónico. Nació en Carcagente, Valencia, el 8 de diciembre de 1845. Ingresó en el Seminario Central de Valencia y fue ordenado sacerdote. Desde bien joven se preocupó por la gente con escasos recursos económicos, fundando unas escuelas como el Colegio de San Luis y el Colegio María Inmaculada de su pueblo, obra que fue acabada gracias a su colaboración y entusiasmo. En el año 1876 fue trasladado a Almería, donde fue nombrado vicerrector del seminario y allí fundó el Colegio de Jesús Maestro, por cuyas aulas pasaría años después un gran poeta, Federico García Lorca. Fundó varias escuelas para pescadores, escuelas dominicales, incluso tenía una finca en el cortijo de Doña Carolina, donde pasaba largas temporadas de descanso debido al parecer a su precaria salud, y varias casas. En una de ellas montó la escuela, costeando los gastos. En el año 1881 fue nombrado capellán de honor y predicador de Su Majestad la Reina Isabel II, madre del rey Alfonso XII. Durante la epidemia de cólera que azotó Almería en el año 1885, Darás visitó a los enfermos, consolando, ayudando y socorriendo con tanta caridad que él mismo cayó enfermo. En 1891 Almería sufrió una inundación que provocó hambre y miseria en el barrio obrero. El deán proporcionó ropa y alimentos y habilitó locales para refugio. Tal sacrificio le otorgó el título de Padre de los Pobres. Sin duda, donde más ejerció su caridad fue en la fundación del Monte de Piedad, hasta el punto de que cuando algunos pobres llegaban a pedir más plazo para que no subastara sus pertenencias, era Darás quien pagaba esas renovaciones de su bolsillo, incluso los alquileres de los pobres, para evitar que fueran desahuciados. En el año 1912 es trasladado a Valencia para desempeñar el cargo de deán de la catedral. Colaboró para la fundación de la Real Hermandad del Santo Cáliz, cuerpo de la nobleza valenciana. Como corporación nobiliaria solicitó el amparo del rey Alfonso XIII, hermano mayor de la misma, que le concedió el título de real. El 6 de enero de 1916, el deán Navarro Darás fue devoto del Santo Cáliz. Trasladó la santa reliquia a la actual capilla del Santo Cáliz para su veneración en la Catedral de Valencia. De esta forma, el cáliz que el rey de Aragón, Alfonso el Magnánimo, ordenó depositar en el año 1437 en la catedral y solo se utilizaba de manera interna en algunas ocasiones como el jueves y viernes santo, pasó a ser expuesto de forma permanente en la capilla. En 1923 donó a Carcagente, su pueblo natal, unos terrenos para la construcción de un grupo escolar, que son los que ocupan hoy en día el parque y el Colegio Navarro Darás. Ya retirado en Carcagente, fue reconocido por el ayuntamiento con el título de hijo predilecto y galardonado por el gobierno con la Gran Cruz de Isabel la Católica.
Los últimos años de su vida los pasó en Carcagente. Su muerte tuvo lugar en esa ciudad el 6 de abril de 1925. Se dispararon 21 salvas en honor al deán. Su pérdida fue muy sentida por toda la población. Quiero añadir un acto muy bonito que sucedió el 21 de mayo del año 2016. La Casa Real Portuguesa nombró a mi tío tatarabuelo Deán Navarro de Las, caballero del Gran Collar de la Casa Real Portuguesa. A título póstumo fui yo personalmente a recoger tal nombramiento. Sí, soy su sobrina tatanieta, con mucho honor. Muchas gracias, deseo que hayan disfrutado de este relato. Precioso el trabajo de María Luisa, muy linda las Sí. fotos, las imágenes que nos trae para enseñar todo lo que ella está narrando, cuáles son los aspectos más interesantes de su narrativa. Y ahora estamos utilizando este pequeño espacio para escuchar otro poema. Hoy es un día de mucha poesía y vamos Qué a lindo, escuchar, eso me gusta mucho. sí, vamos a escuchar el poema A pesar de todo. Muy interesante. Escuchen bien este poema, que es de Carlos Alberto Boaglio y lo recita Ricardo Bonte. Me encanta Ricardo también en su forma de expresar y de recitar los poemas. Adelante con la poesía. A pesar de que se duermen mis sentidos por rutina, a pesar de esta apatía que bosteza enmohecida, a pesar de muchas broncas que quedaron escondidas, a pesar de mis fracasos, mis pecados, mis caídas, a pesar ya de ilusiones que están por siempre dormidas y de fantasmas internos prendidos en mis pupilas, a pesar de que me invento muchas veces la sonrisa, a pesar de que me trague mis verdades, mis mentiras, a pesar de mis defectos, de mi cólera, de mi ira y de mis eternos miedos que desde mi alma silban y que viva disfrazando mis pequeñas cobardías, a pesar de mi pasado que me espía a escondidas, a pesar de mis angustias que rasguñan mis costillas, a pesar de mi energía que se agota, se termina, y del paso de los años, de mis luchas, mis heridas, a pesar de todo eso, sigo apostando a la vida, contigo. Bueno, muy linda la poesía. Ahora tenemos los anuncios y los avances de la semana que viene. En esta ocasión solamente nuestra querida Alba Lerning va a presentar su anuncio, porque debido a una indisposición de la señora Muñoz, tenemos entonces a Aurea, secretaria general, que va a tomar ocupar su posición en el día de hoy. Adelante, Aurea. Bueno, pues para los avances del próximo lunes 23 tendremos, como siempre, la intervención del doctor Luis Alberto Ambrogio, que continúa su ciclo de poesía en tiempo de pandemia. También contamos con los 5 minutos con la historia, con la presencia de doña María Luisa Aragón. En los estelares de Literatura Visión nos acompaña nuestro director en el capítulo Reino de España, el doctor Juan Francisco Santana, con una hermosa historia de Canarias. Y desde México, nuestra estimada Marisa Yergo, miembro de honor de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, con un análisis sobre la novela erótica. Interesantes temas que esperamos compartirlo con ustedes, aquí
en Literatura Visión el próximo lunes 23. Y muchas gracias por estar con nosotros. Un aplauso. Bueno, entonces, sí, ahí tienen los anuncios de Alba Learning. Adelante. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más, le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, y ya vamos llegando al final. Vamos a presentar ahora los estelares. Con los estelares cerramos el episodio, el capítulo del día de hoy. Y traemos desde España a nuestro canciller, el doctor Jaime Cossack, desde el Reino de España, del capítulo Reino de España, el doctor Jaime Cossack, con unos videos, una presentación excelente. Ya lo van a disfrutar. Y seguidamente, nuestro querido director de Relaciones Públicas, nuestro queridísimo doctor Carlos García, que está hoy presentando una ponencia para que no se olviden que él está aquí, siempre dispuesto a dar su cara, a presentar su trabajo, a presentar lo que siempre él hace, que es un trabajo excelente, como por supuesto es nuestro director de Relaciones Públicas aquí en la directiva del estado de New Jersey. Y para cerrar, vamos a terminar con una poesía que se titula Como un rito, de Isabel Miguel, en la voz de Clarisa Leal. Un poema muy interesante. Con esto cerramos el capítulo del día de hoy de Literatura Visión, esperando que les haya gustado todo el trabajo que hemos traído, esperando que a ustedes les haya gustado también el trabajo de nuestros invitados, que han hecho algo muy lindo para todos ustedes. Y como siempre, seguimos trabajando para seguir adelante, porque siempre Literatura Visión y nosotros vamos por más. Vamos por más. Siempre. Buenas tardes, soy Jaime Cossack y en principio quiero agradecer la invitación de participar de este programa tan interesante que dirige doña Rosalía de la Soledad y para la Academia Norteamericana de la Lengua Española. El tema que voy a tratar es la poesía y la historia. Hace unos días, hablando con una mujer joven, trabajadora, le pregunté si leía, por ejemplo, poesía o prosa. Me respondió que le gustaba, que por la noche se ponía a leer y le entraba como una somnolencia y se quedaba dormida.
Dicho lo cual, pensé en unas posibles explicaciones al respecto. Una, se ponía a leer y eso significaba que algún interés tenía. Dos, que lo que se proponía leer conscientemente resultaba ser un somnífero, o estaba mal escrita y no llegaba a captar su atención. Después pensé en el bajo nivel de comprensión lectora de muchos de nuestros jóvenes que anuncian las estadísticas. ¿Qué responsabilidad teníamos en ello? Docentes, escritores, poetas, padres, educadores, en fin, en todos los niveles de formación. Bueno, además podía estar cansada y la lectura no la despertaba. También era una posibilidad, pero generalizar esta cuestión me pareció excesivo. También le hice el comentario a un profesor de universidad y me respondió, bueno, eso es normal, es el pan de cada día. Con lo cual transformamos en normal algo absolutamente anormal. Y esa es la ideología imperante que se estudia y transforma en estadística, sin respuesta. Porque sería demasiado trabajo de cambio ideológico y que los estados se tomaran el tema de otra manera. Hubo un tiempo en que la gente creía que una carrera universitaria te aseguraba un trabajo bien pagado. Ahora resulta que los universitarios trabajan conduciendo un taxi, como camareros, o incluso tienen que ocultar su formación si quieren comer. Y me pregunté, ¿volverán realmente en nuestros balcones las golondrinas sus nidos a poblar? ¿O nuestra civilización terminó con el amor a los humanos, a la naturaleza que algunos intentan rescatar? Y también recordé una carta de enero de 1779, que es una carta escrita por Hölderlin a su madre. En la cual no se podía dudar de un interés académico del autor, o dirigido a un público de especialistas, sino que hacía, digamos, una reflexión, una confesión con alguien con quien tenía confianza al hablar. Por ejemplo, acerca de hacer poesía, y decía, esta tarea de entre todas, la más inocente. Y me pregunté entonces, ¿cómo y hasta qué punto es la más inocente de las tareas? El hacer poesía comienza por hacer algo parecido a la discreta figura del juego, el juego infantil. Inventa sin trabas un mundo de imágenes y en ese reino de lo imaginario se mueve. Hacer poesía entonces es algo enteramente inofensivo, aparentemente. Sin embargo, también se ha escrito, la poesía es un arma contra el enemigo. A la vez me pregunto si la poesía tiene como función social
denunciar lo que ve de su tiempo y que tal vez otros niegan, cantándole odas a las margaritas, a las piedras y al mar, que es fuente de vida. Pero ¿quién la usa, la poesía? El hombre. Pero ¿qué es el hombre? Entonces podemos contestar: un ser que da testimonio de lo que es. Y testimoniar significa, por una parte, declarar y por otra, mantener las declaraciones. El hombre es el que precisamente al dar y por dar testimonio de su propia realidad, la crea y la recrea. Pero ¿qué es lo que debe testimoniar el hombre? Su pertenencia a la Tierra, al planeta. Y consiste tal pertenencia en que el hombre es el heredero de todas las cosas y el aprendiz. Pero las cosas se mantienen en combate. Y lo que en el combate las mantienen separadas y a la vez unidas, Hölderlin llama internado. Y el testimonio de que se pertenece a ese internado se da y acaece por crear un mundo, sea por hacerlo surgir de la nada, por una mutación, o destruirlo o hundirlo en el ocaso. Tanto el testimonio que de sí da el hombre como la autenticidad de su plenaria realización, acontecimientos históricos, son los de la libertad de la decisión que provienen. La decisión se apodera de la necesidad y la trueca en ligadura hacia una exigencia suprema. El testificar, el hombre, su pertenencia al ente social en conjunto, constituye el advenimiento mismo de la historia. Y para que la historia resulte posible, se le ha dado al hombre la palabra. Y así es la palabra un bien del hombre. Sin embargo, ¿en qué sentido y hasta qué punto es la palabra también el más peligroso de los bienes? La palabra es el peligro de los peligros, porque ella precisamente comienza por crear la posibilidad misma del peligro. Peligro es amenaza que al ser hacen los otros seres. Ahora bien, en virtud de la palabra comienza el hombre por quedar expuesto a un campo abierto que en cuanto ente lo asedie y lo alumbre en su realidad de verdad, y en cuanto no ente lo engañe y desilusione. Y es la palabra la que comienza por crear ese campo abierto a amenazas contra el ser y a yerros contra el ser, haciendo así posible la pérdida del ser. Esto es el peligro, y lo permanente es precisamente lo huidizo. Tan precipitadamente pasajero es todo lo celestial, solo que no pasa en vano. El contrario,
la poesía misma la que por sí misma hace hacedero el lenguaje. Entonces, poesía es lenguaje primogénito de un pueblo, de una civilización, invirtiendo pues la consecuencia. La esencia del lenguaje ha de ser comprendida mediante la poesía. El fundamento de nuestra verdad es el diálogo, por ser este el acontecimiento histórico por el que viene al ser del lenguaje, mas el lenguaje primogénito es la poesía, por ser fundadora del ser. Ahora bien, el lenguaje, dijimos, es el más peligroso de los bienes. Luego la poesía es la más peligrosa de las obras y a la vez la más inocente de las tareas. Muchas gracias por la atención que me han brindado. Como un rito me paro en la memoria y me hundo y revuelvo en mis ausencias y convoco a las manos de mi padre, al amigo perdido en su sonrisa, al poeta que se buscó en la mar perdiendo en el naufragio la palabra, al pincel de la luz que vivió en un silencio de puntillas. Los recuerdos son niños que alborotan e intentan destacar entre los otros. Como a niños, los mimo y los arrullo. Con ternura, retiro la pátina del tiempo y descubro contornos imprecisos. Recoso los vacíos de los casi inservibles, sin dejar de añadir algún adorno. Y no importan los cambios si alejan la ceniza del olvido. ¿Dónde la realidad? ¿Y dónde el sueño?